Hola a todos, bendiciones. Hoy estamos en Marcos capítulo 6. Jesús va a su tierra Nazaret. Esta no fue una visita familiar o privada, sino un tiempo para el ministerio. El pueblo de Nazaret seguía viendo a Jesús como un hombre que seguía la profesión de su padre, un artesano que trabajaba con madera y otros materiales duros. Aquí le llamaban hijo de María, cuando la práctica regular judía era identificar a un hijo por el nombre de su padre. Así es que al llamarlo de esta manera, estaban diciendo que su padre era alguien desconocido, siendo deliberadamente insultado con este título como una referencia a su ilegitimidad. También vemos aquí a los hermanos de Jesús, que de hecho eran sus medios hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón. No se sabe mucho de ellos, más que Jacobo fue el líder de la iglesia de Jerusalén y escritor de la epístola de Santiago, y Judas, escritor de la epístola de Judas. Y en cuestión de sus medio hermanas, no se sabe nada de ellas, ni siquiera está registrado cómo se llamaban. La palabra escandalizar, traducida del griego, significa esencialmente tropezar o caer en una trampa y caer en pecado. Los habitantes de Nazaret se sintieron profundamente ofendidos por la actitud de Jesús de presentarse a sí mismo como maestro, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Esto no quiere decir que su poder hubiera disminuido por la incredulidad de ellos, más bien pudiera ser debido a que a causa de esta incredulidad los habitantes no fueron hasta él en busca de sanidad y milagros, como sucedió en Capernaum y Jerusalén. La palabra asombrado quiere decir que Jesús estaba completamente pasmado por la reacción de las personas de Nazaret hacia él, su enseñanza y sus milagros. Al ser enviados los 12 por Jesús, les da una serie de instrucciones de qué llevar y qué no llevar, qué hacer y qué no hacer. Un bordón o bastón era un compañero universal de los viajeros en aquellos días, que proporcionaba también protección potencial frente a delincuentes y animales salvajes. No llevarían el acostumbrado bolso de viaje de cuero o el saco con comida. Calzado ordinario hecho de suelas de cuero o de madera con correas alrededor del tobillo y el empeine. Las sandalias eran de protección necesaria para el pie debido al terreno cálido y áspero de Palestina. Las túnicas eran vestidos comunes de la época. Los hombres de relativa riqueza vestirían dos, pero Jesús deseaba que los discípulos se identificaran con las personas comunes y viajaran con lo estrictamente necesario. Los discípulos fueron muy cuidadosos al elegir los sitios donde se quedaban, pero una vez ahí el asunto principal era el ministerio. Una buena experiencia con su primer anfitrión y alojamiento sería de testimonio a otros mientras estuvieran ministrando. Sacudiéndose el polvo era un acto simbólico que significaba la completa renuncia a un futuro compañerismo con aquellos que los habían rechazado. Cuando los discípulos hacían este gesto, demostraban a las personas que habían rechazado a Jesús y a su evangelio, que ellos también eran rechazados por los discípulos y el Señor. Las personas que rechazan la gracia y el evangelio de Cristo se enfrentarán a un castigo peor que aquellos paganos de aquellas dos ciudades del Antiguo Testamento que murieron por el juicio divino. En los tiempos de Jesús el aceite era usado con frecuencia medicinalmente, pero aquí representa el poder y presencia del Espíritu Santo y fue usado simbólicamente en relación con la sanidad espiritual. Conocido como un buen agente de curación, el aceite era un medio apropiado y tangible con el cual las personas podían identificarse a medida que los discípulos ministraban a los enfermos. Juan ha resucitado de los muertos. Por medio de esta confesión exaltada y llena de culpa, Herodes mostró que no había olvidado el mal que había hecho al decapitar a Juan el Bautista y que en su conciencia temía que Juan regresara de la muerte. Ovejas que no tienen pastor. Estas fueron palabras dichas por Jesús, una imagen del Antiguo Testamento utilizada para describir a las personas como indefensas, hambrientas, necesitadas de protección y guía espiritual, expuestas a los peligros del pecado y la destrucción espiritual. Un denario era equivalente al pago de un día de trabajo. 200 equivaldría al salario de 8 meses y estaría más allá de los medios de los discípulos y de cualquier persona promedio. Ese día alimentó Jesús a más de 5,000 personas al multiplicar 5 panes y 2 peces, y aún sobró. Había 12 cestas al final, aparentemente las mismas usadas para traer el alimento,
Eran recipientes pequeños de mimbre como los utilizados por los judíos para llevar comida. Ahora Jesús le pide a sus discípulos que se adelanten en la barca mientras Él despide a la gente. Ya avanzada la noche, la barca está en medio de la mar y los vientos contrarios cerca de la cuarta vigilia, que sería de 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Jesús, andando sobre la mar, sugiere un progreso firme, sin impedimento alguno por parte de las olas. Marcos no da mucho detalle de este acontecimiento, pero sí muestra la tranquilidad de Jesús y cómo detiene la tempestad al subir a la barca. Los discípulos quedaron asombrados y no lograban entender la multiplicación de los panes y peces. Los corazones de los discípulos estaban endurecidos. Esto alude a la rebelión, no solo a la simple ignorancia. Por último, vemos a Jesús que sigue sanando enfermos, y en esta ocasión en Genezaret. Muy bien, terminamos el capítulo 6. Ahora unas preguntas para poner a prueba nuestra atención consciente. Número 1. ¿Cuántos medios hermanos y hermanas tenía Jesús? Número 2. ¿Cómo se llamaban sus medios hermanos? Número 3. ¿Qué debían hacer los discípulos si llegaban a un lugar y los rechazaban? Número 4. ¿Quién creía Herodes que era Jesús? Número 5. ¿Cuántos panes y peces fueron utilizados para alimentar a los 5,000 hombres? Y por último, ¿cómo viste la naturaleza de Dios reflejada en este capítulo? Yo lo vi como el Dios que está interesado en penetrar en corazones duros, porque nada es imposible para Él. Oremos. Padre, tú no nos has dejado y sigues obrando por medio del Espíritu Santo, redarguyendo los corazones para ubicarnos, haciéndonos conscientes de cuánto te necesitamos. Sigue tú ablandando, Señor, nuestros corazones duros. Ayúdanos a no hacer caso omiso a tus advertencias y llamado constante al arrepentimiento. Que tú seas nuestro deseo, nuestro deleite cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.